Porque ya está con nosotros Augusto Álvarez Rodríguez para seguir hablando de este tema, no de la muerte como tal, ¿no? De lo que hemos recordado esta mañana. Son 10 años, son 2 gobiernos y lo que marcó después, ¿no? Lo dice bien justo hoy un editorial de uno de los diarios, ¿no? 30 años después, marcados por Alberto Fujimori. Así que gracias, Augusto, por estar esta mañana con nosotros. Bienvenido. ¿Qué representa, no la muerte como tal, ¿no? La libertad primero, por un lado, en la cronología de los hechos, la libertad, la reaparición y el involucramiento activo, al parecer, en política del señor Fujimori, y finalmente cómo ha ido caminando en los últimos meses? Pues era evidente para mí, muy buenos días, que era una persona que estaba en una situación de salud muy complicada, pero a pesar de eso siempre quería tener algún tipo de presencia política, ¿no? Ahora, es importante señalar lo que representa Alberto Fujimori para muchas personas, ¿no? Aquí estamos escuchando a sus seguidores, a quienes lo apreciaban, sin duda, pero también hay quienes consideran que es una persona como tal, ¿no? Sentenciada por graves delitos. Y yo justo recordaba algo que el historiador José Carlos Agüero señalaba, ¿no? Acerca de cómo se construye la memoria colectiva y cómo es que hay todo un ejercicio a su alrededor respecto a, de manera individual, cada persona va sintiendo respecto a hechos que son parte de nuestro pasado. Entonces, ¿esto qué nos tiene que hacer reflexionar, Augusto? Porque, claro, hay quienes van a recordar a Alberto Fujimori como lo estamos escuchando, pero hay quienes lo van a recordar también a través de otros eventos, que también son parte de la historia, que no se pueden negar. Me gusta cómo lo plantean porque Alberto Fujimori, de muchas maneras, la persona quizás más influyente del Perú de las últimas 3 décadas, y es producto del Perú en el cual él entra, en un momento muy complicado del país, donde el Perú estaba colapsado absolutamente y con un sistema de partidos políticos deteriorado, con la economía absolutamente destrozada y con Sendero Luminoso arremetiendo con toda fuerza. Ese era el Perú del año 1990 y Fujimori es producto de eso, un outsider total de la política que no tenía un conocimiento incluso él mismo de lo que ocurría, etcétera, pero veía los problemas. Y irrumpe de esa manera y es elegido. Y el Perú con el cual queda luego de su muerte es un Perú donde él de alguna manera lo va a seguir, o lo que él construyó y destruyó en esos tiempos va a seguir estando presente, porque de alguna manera Fujimori es muy controversial. Salva al país en el sentido que derrota al terrorismo y en la parte económica pone al Perú en la senda del crecimiento económico potente que ha tenido desde entonces, y la economía hoy en día sigue siendo producto de lo que él construyó en ese tiempo. Al mismo tiempo lo hizo destruyendo la democracia, o destruyéndola más la democracia, instalando la corrupción como un tema que se vuelve muy endémico en la política. Montesinos. Y es de muchas maneras, pero su gobierno tiene claroscuros. Tiene el golpe de Estado, tiene la violación de derechos humanos, tiene la corrupción, tiene por otro lado lo que hizo con derrotar a Sendero, lo que hizo con construir la economía, la paz con Ecuador, que fue tan importante. Y creo que algo que era relevante en Fujimori era la capacidad de conexión con la gente, a favor y en contra, y por eso en estos días vamos a ver gente que lo odia mucho y gente que lo quiere mucho, pero para nadie va a ser indiferente su presencia en la política peruana, ¿no? Y quisiera agregar esto, de alguna manera rayó o redefinió la política peruana con partidos políticos muy fragmentados, pero que de alguna manera se parece a un bipartidismo, porque la política peruana se ha agrupado desde entonces, y quizá por un tiempo más, entre fujimoristas y antifujimoristas, que son los que han decidido las elecciones en cada vez. Entonces, claro, hay muchos partidos, pero al final se acaban como agrupando entre antifujimoristas y fujimoristas, y ahí se han decidido las elecciones y de los últimos años, y quizá la que venga también. Y la que venga va a tener un elemento no distinto, un elemento más, ¿no? Tras la muerte de Alberto Fujimori. Como yo sé que es un momento complicado y uno intenta separar, ¿no? Pero estamos hablando de política y Keiko, con el gesto de afiliar a su papá al 2026, ya uno podría analizar cuál era la estrategia detrás de, pero ahora ¿cómo lo hace? ¿Capitaliza de aquí en adelante tras este hecho?
Mira que no lo sé, la gran pregunta que me hago es ¿qué va a pasar con el fujimorismo ahora? Es eso lo que estás planteando, ¿no? Y ahí las preguntas pueden ser, ¿qué fue del APRA luego de la muerte de Alan García? Hasta ahora no se recupera y parecería que el APRA pues va languideciendo y se va acabando. ¿Le ocurrirá al fujimorismo lo mismo? No lo sé. Keiko Fujimori, que es la heredera política de Alberto Fujimori, no tiene las capacidades políticas que su padre tenía y de hecho ha perdido 3 elecciones, aunque ojo, las perdió con las justitas. Haber estado en las segundas vueltas 3 veces antes y haber perdido las 2 últimas por 40.000 votos te hace pensar que está ahí nomás. Siempre es importante quién está al costado, ¿no? ¿Y cómo se va a construir? ¿Quién está al costado y quién está al frente? Porque al final Keiko Fujimori perdió contra un derechista como Pedro Pablo Claro, Kuczynski, a eso me refiero, contra ¿no? un izquierdista como Ollanta contra un, no sé, qué cosa era Pedro Castillo, una cosa muy extraña, Ahora pero es que no era importante- nada. Va a depender de eso, ¿no? Importante también qué es lo que vaya a pasar a la interna, porque ¿quién es el heredero de Alberto? ¿Es Keiko o es Kenji? Creo que Kenji, lo que pasa es que también se generan unas relaciones complicadas porque en el colectivo, en el maquinario colectivo al cual hablabas, como que Keiko es la hija mala, digamos, la que tuvo el enfrentamiento con Alberto, con su padre, y en cambio Kenji es el hijo que siempre Que se peleó por el inmola padre. por la Pero me por el parece que no hay indulto. dudas de que la heredera política, para mal y para bien, es Keiko Fujimori, alrededor de quién se va a construir todo. De hecho, es Keiko Fujimori, quien es evidente que ha estado tan cerca a su padre y se da cuenta que su padre no tenía una perspectiva de salud, de vida muy larga y no puede ser candidato, pero lo designa o lo anuncia como el candidato presidencial para poder unificar al partido. El fujimorismo estuvo dividido, de alguna manera, entre los albertistas y los keikistas, ¿no? Sí, volvamos al hecho de el 2026 está a la vuelta de la esquina. Keiko ha dicho una y otra vez en los últimos meses que el protagonismo lo tenía su papá, ¿no? Pero sin duda hoy se vuelve a mirar, como tú lo has dicho, el fujimorismo nuevamente del liderazgo de su mano, ¿no? ¿Será la oportunidad para que Kenji se sume al equipo de otra manera? Ni la menor idea. No tengo un conocimiento interno, pero me da la sensación que Kenji se mete en la política para salvar al padre. Sí. Y que él es el que se encarga de manejar las relaciones políticas para que eso pueda ocurrir. Que ya con el padre fallecido y habiéndolo él contribuido de alguna manera importante al indulto, ya no va a tener interés, pero eso es especular lo que pueda ocurrir, ¿no? Ahora hablemos de la respuesta del gobierno de Dina Boluarte, porque, claro, uno puede creer que a nivel personal, como lo han hecho otros expresidentes, expresen el pesar y lamenten la partida y den las condolencias de la familia, pero han sido las cuentas institucionales las que han hecho estas expresiones, ¿no? Y hay quienes han señalado que esta es la evidencia de que hay una suerte de cogobierno y que de alguna manera se quiere congraciar con el fujimorismo. Yo no veo cogobierno, lo que veo es una dependencia y una captura del Congreso, de la Presidencia de la República, porque no veo que haya un proyecto común, lo que hay es una idea en el Congreso, y ahí diría que hay varios partidos en esa idea de acercamiento. Está Fuerza Popular, está APP, está Perú Libre, y hay varias, Somos Perú, etcétera, que lo que hacen es agarran el Estado como piñata, y quien se encargaba de vigilar que eso no ocurriera era la presidencia, pero Dina Boluarte está totalmente hipotecada a ese Congreso y va a hacer absolutamente todo lo que el Congreso pida para poder durar hasta el año 2026. Entonces, lo que creo es que no se me ocurriría otra manera de razonar de Dina Boluarte, de decir, ¿saben qué cosa? El señor Fujimori hizo un golpe y por tanto no hay honores. Eso sería, creo, imposible por su situación política, pero su creencia. Ahora, también creo, y ahí hay lo que Fujimori es un parteaguas en la política peruana, como hablábamos, entre fujimoristas y antifujimoristas. A mí me parece que ya comienza a ser tiempo de mirar más el futuro y no quedarnos hipotecados en esa pelea entre fujimoristas y antifujimoristas, entre caviares y DBAs, que se discutan más ideas, que se dejen de estar como colleras que se forman una con la otra, claro, y que lo que ocurrió, ocurrió, y que se comienza, y no se puede olvidar lo que ocurrió, y cada quien tiene su mirada. Pero el país requiere construirse un poco más en apuestas al futuro y menos en odios para los que pasaron. Mira, en estos días, de ayer me han entrevistado de medios chilenos, y es de alguna manera lo que pasa con Pinochet, así es, donde es un parteaguas. Y lo mismo ocurría. ¿Qué honores de Estado requiere Pinochet? Y lo que me explicaban es
Él no tuvo honores de presidente, tuvo honores de excomandante general de la fuerza del ejército, de la Fuerza Armada, que es una manera también de darle honores, ¿no? Sí. Bueno, si recordamos también lo que ha pasado en Argentina también, ¿no? Con Videla, han habido comparaciones al respecto también. Claro, pero en el caso de Videla sí es alguien que acaba en la cárcel y no tiene ningún tipo de honores, ¿no? Donde en Argentina sí ha habido un movimiento mucho más sólido en esa dirección. Pero la pregunta sería si las exequias o este duelo nacional polarizan mucho más la situación. Queda claro que los gestos ahora mismo son de supervivencia del gobierno, pero si polariza más o no la situación, ¿no? Yo creería, Claudia, que vamos a tener 3 días con muchas expresiones de manifestaciones y de declaraciones. Veo en las redes donde cada quien quiere decir soy antifujimorista, entonces pones o portadas o tweets haciéndolo notar. O soy, como la señora Cuculiza, soy fujimorista y con mucho entusiasmo. Me pregunto más qué va a pasar dentro de una semana, donde ya Alberto Fujimori pues, va a ser alguien que va a... Y cada quien va a tener su recuerdo de lo que Alberto Fujimori era, pero creo que ya insisto en que es de repente complicado en estos días, pero vamos a tener ya que empezar a mirar un Perú que se construya al futuro y con un Perú mucho más joven. No sé, es de mala educación preguntarle a una mujer por su edad, pero sospecho que ustedes eran muy niñas o no habían nacido cuando ocurrió esto en el año 90 y todo eso. Entonces no tiene imaginaciones de qué es lo que era, pero ya hace falta que la gente comience el Perú a construir su futuro sin estar hipotecado al pasado. Hay, sin embargo, un gran negocio político en ser fujimorista o en ser antifujimorista, ¿no? Bien, recordando hoy día lo hacía Miguel Torres a la mañana y decía que durante los últimos días él sí ha tenido la oportunidad, ¿no?, de poder compartir cada vez más con Alberto Fujimori, que él salió con muchas ganas, con mucho ímpetu, con mucha información, ¿no? Y la pregunta que le hacíamos era si también salió de una u otra manera a jalarles las orejas por lo que ha representado Fuerza Popular en los últimos años. Y dijo, sí, seguramente se han cometido muchos errores con los que él no estaba de acuerdo, ¿no? ¿Se identificaba Alberto Fujimori con la política que hace Keiko? Me da la impresión que no, que ya había una tensión permanente y que esto tuvo que ver con quién manejaba el partido. Y las tensiones entre su hija y Alberto Fujimori, me parece que tengo información que es así, que había una disputa muy grande desde la orientación política, desde la conformación de las listas al Parlamento, de a qué gente ponían, a qué gente no, y que por momentos Keiko Fujimori se imponía, por momentos se ponía Keiko Fujimori como seguidora de Alberto, por momentos no. Cuando va en la elección del año, ya tantas elecciones, la del año 2016, Keiko Fujimori se va a Harvard y da un discurso en que parecía antialbertista. Y dice, vamos a defender los derechos humanos, se cometieron errores, etc. Luego, cuando comienza a perder esa elección, se vuelve albertista, creyendo que de esa manera generaba los votos. Entonces sí había una gran tensión interior, además de las disputas de colocar gente en la lista del Parlamento. Eso creo que al fujimorismo, a Keiko, le puede convenir porque ya se acabó esa discusión y ahora es Keiko la que sigue tiene toda la dirección. ¿Cómo lo sepa manejar? Vamos a ver, pero Keiko Fujimori ha demostrado, uno, que el fujimorismo sigue teniendo un arrastre, y que de hecho ha estado 3 veces en la segunda vuelta, pero que tiene una incapacidad de como la selección peruana, de no meter los goles. Cuando está por meter la bola está ahí, pierde y entonces le gana Ollantumala, le gana Pedro Pablo Kuczynski, le gana Pedro Castillo. Bien, vamos a ver qué va a pasar, ¿no?, de aquí al 2026, porque también está bastante polarizado el espectro político respecto a posibles candidaturas, ¿no? Sería la cuarta candidatura de Keiko. Bueno, lo común en la política es decir que como perdió 3 veces nunca más será, nunca podrá ganar. Lula ganó a la 4ª vez, Salvador Allende ganó a la 4ª vez y los repechajes, creo que prever qué va a pasar en la política peruana dentro de 2 años es como adivinar quién va a ser presidente en Suiza dentro de 2 siglos. Correcto. Cualquier vaina puede ser. Sí. Bien, Augusto, gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Y algo con lo que quieras cerrar, ¿no? Frente a estos 3 días. Que la muerte de personajes tan importantes como fue la de Alan García, como fue la de Alberto Fujimori, como es la de Alberto Fujimori, de alguna manera te deberían permitir no anclarte en el pasado y comenzar a construir un futuro con la gente joven, con la gente que tiene que mirar nuevas opciones, construir un futuro que no esté necesariamente anclado en los odios y en las filias y en las fobias
del pasado. Gracias Bien. nuevamente, Augusto, por haber venido el día Ustedes. de hoy. Giramos. 7:40, tenemos que girar.